La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, el tema, hoy por hoy me doy cuenta, después de lo que ayer envié, a pesar de que le recorté casi como 8 capítulos, 8 audios, me doy cuenta de que el amado Padre, el Abba Padre, quiere que todos nosotros, lo que era su corazón, o sea, lo que anhelaba su corazón en el comienzo de los comienzos, y que por un problema, por una cosita pequeña que después se vino engrandeciendo, se vino ampliando, como muchas veces lo he dicho, un vaso de agua al cual le cae una gota y esa gota es de un color. 7 colores amarillos, todo el vaso de agua con el tiempo se va a volver casi amarillo. Y eso es lo que muchas veces sucede cuando la levadura leuda una masa, o sea, así sea poquita levadura, va a leudar toda la masa. Y eso es lo que ha pasado con el discurrir del tiempo con el tiempo. Durante estos 6000 años que han pasado, el enemigo ha colocado en todos nosotros, díganme bien, en todos nosotros, ha colocado un velo y nos ha llevado a que nosotros creamos que la mentira que él tiene, porque él es el príncipe de la mentira, del engaño, que esa mentira, que ese engaño que él ha colocado en el mundo, díganme bien, en el mundo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros hemos ido creciendo, haga de cuenta, usted tiene un hermano, el hermano tiene hijos, los hijos tienen hijos, y todo se va ramificando como si fuera de pronto una cascada. ¿Y qué sucede? Cuando usted viene, eso es, como dice, matemáticamente eso es, ¿cómo se llama, Cristian? Matemáticamente, que usted crece de 3 en 3, 4, exponencialmente. Y así ha pasado, el mundo se ha vuelto exponencialmente dirigido, manejado, manipulado, con un engaño, y el engaño nos ha llevado a creer que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos adquirido, el conocimiento, entendimiento y sabiduría del mundo, del hombre, es lo bueno. Cuando lo bueno está en la palabra de Dios, en la escritura de Dios, en la sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice clarito, no es la sabiduría de este mundo que es que natural. ¿Qué más? Animal, terrenal y demoníaca. Y es así como nosotros empezamos, yo empezaba a darme cuenta de que sí, es algo que si queremos salir de ello, si queremos verdaderamente cambiar, si queremos trasladarnos, solamente lo podemos hacer por intermedio del Espíritu Santo. Hay otra opción. Tenemos que ir a la palabra, la tenemos aquí, la tenemos. Pero tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que verdaderamente me lleve a mí. ¿A qué? A esa revelación, a esa verdad que es la que me va a hacer libre. Y en la medida que yo sea libre, tome una decisión y diga, Señor, yo te busco a ti, te quiero a ti. ¿Por qué? Porque te conozco, porque sé quién eres, sé cómo eres. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros verdaderamente lleguemos a ese punto, a ese clímax. Que nosotros podamos verdaderamente entender. Cuando yo empecé a analizar lo de Moisés a nivel del Éxodo, me di cuenta de que, y en la medida que ha pasado el discurrir, me he dado cuenta de que Dios establece unos periodos, unos tiempos. Y esos tiempos que Él establece son tiempos para
para ir creciendo en quién, en Él. Él estableció un tiempo para Moisés. ¿Cuáles fueron? 40 años. ¿Dónde vivió Moisés 40 años? Para que Moisés tuviese un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría egipcia, o sea, del mundo. A lo mejor de pronto, como la mamá era la que le daba el seno a Moisés, y de pronto la mamá le iba enseñando poco a poco las palabras hebreas, de modo tal que él iba conociendo de alguien, que era el Dios Todopoderoso. Yo le he comentado, yo le he dicho muchas veces, y la otra vez también lo comenté, dije yo lo que me molesta de la iglesia tradicional es que no nos haya enseñado, no hayamos nosotros podido entrar dentro de este conocimiento de la palabra para poder tomar decisiones con propiedad. Con propiedad. Cuando usted toma una decisión, usted dice, yo me voy por este camino, pero usted ya sabe qué le va a pasar en ese camino. Pero si usted no sabe qué le va a pasar y usted lo toma, en la mitad del camino usted se entierra y empieza usted a decir ¿qué? A decir cosas que no tiene que decir. Y es así como en esta medida Dios después también dispone que sea Moisés llevado ¿a dónde? A un sitio, a un desierto, que se lleva a un lugar para que en ese lugar él venga y reciba esas palabras, esa enseñanza dentro de un campo que era el campo de Dios. Era el desierto, eran las animeñas, eran las aves de rapiña, le tocaba a él defender a la cabrita o al cabrito de ese animal que venía, ¿sí? O esa serpiente que quería de pronto en un momento dado atacar a esa persona, a ese animal que él estaba cuidando. También le pasó a David, también le pasó a muchos. Y en esa medida que él fue adquiriendo ese conocimiento, ese entendimiento dentro de ese campo, después viene un proceso en el cual Dios ya le dice, venga para acá, acércate a mí, quítate el calzado, porque tu caminar va a ser un caminar que puro. Porque la tierra que estás pisando es la tierra de bendición, es tierra bendita. Y habló Dios con Moisés. Y fue cuando él empezó a decirle una serie de como respuestas, preguntas, donde él se excusaba buscando elementos que fueron los que hemos visto durante estas dos últimas prédicas, en donde empezó a decirle, Señor, y yo no tengo talento, ¿quién soy yo? Lo que me hicieron, yo sufro mucho de dolor por lo que me hicieron. Y al final le dice con toda la realidad y con toda la franqueza, porque yo no quiero ir. En esa forma como Dios está oyendo a este líder, a quien él preparó, con su palabra lo dice en el Salmo 139, allá en lo oculto, allá en lo profundo, allá, no en ese tiempo, sino antes, porque si usted va y mira la palabra profética que Dios le dio a Abraham, en donde le dice que el pueblo de Israel iba a durar 430 años en esclavitud, ya él había establecido quién iba a ser el líder que iba a sacar a ese pueblo de la esclavitud. Así como Dios también estableció quién iba a ser el líder que nos iba a sacar a nosotros de la esclavitud. Así como Él lo estableció en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Es así como Dios establece una serie de parámetros, una serie de palabras que son palabras proféticas. Y esas palabras proféticas se van en el devenir del tiempo circulando, y siempre que se cierra el círculo, hay un remanente. Y ese remanente es el que nuevamente va a iniciar el proceso. ¿Para qué? Para que se venga con el tiempo a presentar todo hasta el final, hasta el juicio final, al final del tiempo. En el juicio final, ahí se acaba ya esa parte de esa visión. Puede que Dios tenga una visión más allá. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Nosotros somos finitos, nosotros tenemos nada más un tiempo. Desafortunadamente, como yo lo digo y lo he entendido, desafortunadamente nosotros fuimos hechos para vivir toda una vida eterna. Ese era el plan de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 5. Antes de que viniese esa tentación, antes de que llegase esa tentación, nosotros habíamos sido hechos, ¿para qué? Para fructificar, ¿sí? Crecer, pero dentro del parámetro de Dios.
donde yo no tuviese que ver a la mujer, sino que la viese como la persona, aquella persona idónea que iba a ser mi compañía, así como cuando tú ves a un amigo. ¿Usted no les ha pasado que tienen de pronto una pareja que es amiga suya, en la cual ustedes les comentan todas las cosas y entre las dos, hombre y mujer, se tienen una amistad tan grande, pero ni siquiera se tocan? Nunca se han tocado. ¿Por qué? Porque no se ven. Es tanto esa parte interna que lleva a que no vean que la otra persona es del sexo opuesto, sino que prácticamente ven que la otra persona tiene unas características, tiene unas actitudes con C y actitudes con P, que son las que hacen que uno pueda vivir mejor con esa persona. Y es así como Dios ha venido llevándonos en un caminar, en un discurrir, mis amados hermanos, y ese discurrir, ya lo habíamos dicho antes, ¿cierto? Estábamos hablando de que la parte donde Dios establece unos parámetros que hacen que podamos, por decir, todo esto es Dios quien cuando a nosotros nos quiere llevar a flote, nos quiere llevar a una serie de situaciones, Él permite que nosotros empecemos a dar unas excusas, pero Él sabe responderle a esas excusas. Fíjense que cada vez que Moisés decía una excusa, Él le respondía con otra excusa. ¿Por qué? Porque Él ya había establecido los parámetros. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros vamos de pronto a una aflicción, a un desierto, Él ya tiene la solución. Y ya a nosotros nos da una fortaleza para poder resistir el ataque del enemigo. Y si Él no tiene a nosotros no nos ha permitido esa fortaleza, Él no permite que el ataque se dé. En el caso de Job, Él permitió que Job llegara hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque Él sabía que Job, primero que todo, Job tenía unos conocimientos maravillosos. Si nosotros analizamos el libro de Job, nos damos cuenta de que la sabiduría que tenía Job en ese tiempo y para ese momento, y también para ese tiempo, ¿por qué no decirlo? Era maravillosa, era grande. Y él sabía hasta dónde llegaba ese temperamento, ese ser. Así como Dios sabe hasta dónde llega la forma de ser de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya escribió un libro de cada uno de nosotros. Ese libro que se llama Vida, Él lo escribió ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos vivir, mis amados, para que nosotros pudiésemos cada día estar más en Él y así nosotros poder alcanzar la bendición de Él. ¿Cuál es la bendición de Él para nosotros? A ver, cuenta, es como decir cuando usted llega y de pronto permite que su hijo de pronto estudie en una universidad, se sacrifica a usted para que estudie, se sacrifica a usted para que deja usted de hacer cosas, de comer cosas, de vestir cosas, para que él pueda ser un universitario que pueda hacer de pronto cada día más y más y más. ¿Para qué? Para que cuando ya usted haga falta, él se pueda defender y él pueda básicamente, ¿sí?, vivir bien. Y es lo que Dios quiere con nosotros, que viviéramos bien, que verdaderamente nosotros pudiésemos vivir. Y Dios permite que vaya presentándose eso. ¿Para qué? Para que en nuestro interior se vaya revelando esa forma de que nosotros a veces tenemos, pero que a menudo Dios nos lleva a un lugar donde tenemos que cambiar, mis amados hermanos, donde usted tiene que enfrentarse a algo, donde usted tiene que ir. Vamos, cuando muchas veces uno está estudiando y termina de estudiar, saca su profesión y se va a trabajar, y cuando uno va a enfrentarse a esa labor, es un temor, le da a uno como miedo, uno suda, a veces hasta le sudan las manos, y llega uno al trabajo y uno a veces hasta la embarra y todas esas cosas, ¿ven? ¿Por qué? Porque hay un temor a enfrentarse a las que vienen a veces problemas gástricos. Ese temor, cuando uno está en el camino del Señor, Él le da a uno una fortaleza. ¿Para qué? Para que usted no tenga temor. Para que diga el débil que fuerte soy, amén. Y en esa medida nosotros vamos caminando en Él. Óigame bien, ¿para qué? Para que nosotros dejemos a un lado ese confort y asumamos un riesgo. Nosotros veníamos en el mundo, yo venía en el mundo con un confort. Yo estaba bien, yo venía bien, yo tenía supuestamente, entre comillas, yo tenía de todo. Me llevaban los regalos, y los regalos que me llevaban era whisky con un panetón, y todo el tiempo era whisky, y yo era feliz.
Porque tenía whisky para invitar a mis amigos a mi casa, y en mi casa iban ellos, tomábamos whisky, después íbamos al otro lado, tomábamos whisky y terminábamos 2, 3 días, 4 días tomando. Supuestamente pensaba que estaba muy bien, que estaba gozoso, que estaba lleno de gozo, cuando verdaderamente no había gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque existía un vacío. Y cuando vino Dios y colocó en mí esa forma, me dijo, me llamó, me tocó. En ese momento eso fue un diciembre 24, creo que fue 25. Eran las 12 de la noche y yo estaba mirando el cielo y estaba viendo las estrellas, y yo le dije al Señor, yo necesito un minuto de paz. Yo no tengo paz, yo no tengo paz. Yo trabajaba todos los días y yo dormía solamente nada más 2 horas, 2, 3 horas, y me iba nuevamente otra vez para la calle a operar, a hacer cosas, porque supuestamente o verdaderamente en mi mente existía algo bueno, oígame bien, algo bueno entre comillas, y era ¿cuál? Y era el poder yo trabajar para darle de comer a mis hijos, para que estuvieran bien. Ese engaño me lo dio a mí el enemigo, cuando en este momento ya en la palabra de Dios yo sé que hay otras cosas diferentes para poder tener una familia en buenas condiciones. Yo sé que hay cosas que no son buenas en este mundo, que a pesar de que las veamos buenas, no son buenas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice otra cosa diferente. Pero nosotros no queremos dejar a un lado ese orgullo, esa vanidad, esa prepotencia, en donde yo soy el que soy, porque soy, cuando verdaderamente yo no tengo ni siquiera ni una quincuagésima porción de lo que verdaderamente es Dios en toda su sabiduría. ¿Cuántas veces los científicos se creen que saben más que todos? Y hay personas, filósofos, que llegan a usted y los oye, hay psicólogos que hablan y dicen, no, es que tal cosa, y es que lo que yo digo, y ellos están convencidos de que lo que dicen es la verdad. Eso es cierto, cuando no es así, mis amores. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes, para que nuestra relación con Dios sea una relación más íntima, una relación más profunda, una común unión con Dios. Es lo que Dios quiere. La sabiduría de Dios solamente la tiene Dios. Pero si Él me dice a mí, ven a mí, sígueme, oíd, camina, todo en infinitivo, que es infinito, ¿para qué? Para que usted pueda entrar dentro de mí y yo pueda entrar dentro de ti y pueda ¿qué? Darle todo lo que yo tengo dentro de mí. ¿Sabe bien? Es que eso es algo maravilloso, es algo que no cabe en mi mente, que yo pueda tener la sabiduría de Dios dada por Él, y yo pueda cada vez que yo pronuncie palabra, sea palabra de Dios, que yo sea solamente el instrumento. El instrumento no cambia, pongamos el equipo de sonido no cambia, este micrófono no cambia, soy yo el que está hablando. Pero si viene de pronto a hablar Cristian con este micrófono, es el micrófono mismo, pero está hablando la palabra de Cristian, es lo mismo que estamos verdaderamente nosotros entendiendo de Dios. En la medida que este cuerpo se acerque a Dios, en la medida que este cuerpo se meta en Dios, camine en Cristo Jesús y camine en el Espíritu de Dios, en la medida que este cuerpo verdaderamente se amalgame con Dios, en vez de ser esa gota de color, sea la gota transparente, esa gota perfecta, esa gota que cae de los cielos y entra en el vaso que nosotros somos y hace que este vaso sea un vaso, como dice la pastora una vez, vaso de honra, y no que se llene de deshonra. Es así, mis amados hermanos, como nosotros tenemos que entender la magnificencia de Dios. Oiga bien, Él quiere que nosotros sepamos quién es Él. Así como yo un día le dije a mi hijo, uno de mis hijos, le dije, yo quiero que usted sepa quién soy yo. Yo quiero que usted sepa por mí mismo, que usted viva conmigo para que usted mismo sepa quién soy yo. No que otro venga y le diga, es que papá es tal y tal. No, quiero que usted mismo se dé cuenta y viva conmigo. Y él vino y vivió conmigo 3 meses. Los dos dormíamos, uno en una cama y el otro, y yo dormía enfrente de él, y los dos hablábamos. Y él me preguntaba cosas, me decía, y esto, yo le contestaba y le decía, por esto. Cuando él se fue de mi lado, él entendió quién era yo. Él es el psicólogo clínico. Y él entendió quién era yo. Por eso Dios quiere que ustedes, mis amados hermanos, y yo ya lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque es que yo vengo a hablarles a ustedes de eso. Él quiere que ustedes entren a saber lo que es Dios
¿cuánto vale esa perla? Yo le decía al Señor y lloraba porque le decía, Señor, es que usted vale mucho para que usted se haya fijado en esto tan poco, tan pequeño, tan vil. Yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque tú me dices a mí, primero que todo, sí, para que nosotros podamos ser iluminados e inspirados, amado hermano, por Él. Oiga bien, en Él y para Él. Porque todo gira alrededor de Él. Él es el centro de la galaxia, de la galaxia, de la galaxia. Y nosotros somos la Tierra que está a miles de millones de luz de ese centro que es la galaxia. Pero Él es tan bonito, tan hermoso, tan precioso, que sabe que Él permite que nosotros podamos ir, óigame bien, en espíritu y en verdad, nosotros podamos ir allá, a ese centro de la galaxia, para poderlo conocer a Él. ¿Y quién es Él? ¿Cómo es Él? Puede usted vivir con Él, o sea, tenerlo a Él, vivificarlo en el poder del Espíritu. Eso es lo que para mí significa esos dos regalos que Dios nos dio a nosotros. El primero que fue su amado Hijo, el Hijo unigénito. Porque era necesario que Él viniese. ¿Para qué? Para que nosotros, sí, para que por su sangre Él lavara nuestros pecados, que Él regenerara nuestro cuerpo. Pero también faltaba que viniese lo que le dijo el hermano Jesús. Dijo, es necesario que Él venga. ¿Para qué? Para que Él me lleve a mí, me transporte el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice que el espíritu del hombre solamente ¿qué? Puede conocerlo del hombre, los pensamientos del hombre. Y el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Ahora, si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿cuáles pensamientos puedo conocer? Así como dice Isaías 55. ¿Qué dice Isaías? Que los pensamientos de Dios y el camino de Dios es más alto que los pensamientos y el camino del hombre. ¿Pero qué hace Dios? Dios, que todo lo puede, Dios, que todo lo hace, permite que yo pueda cambiar, que yo pueda transformarme, que yo pueda verdaderamente regenerarme, que yo pueda realmente renovar mi pensamiento. Él no lo sacó. Oigan, yo pensaba que Él lo había sacado. Él no lo saca, Él lo renueva. Si usted de pronto habla de una forma soez, Él lo coloca a usted a hablar de una forma elegante, suave. Que sea usted una persona de calidad, que demuestre calidad, que es lo que ve. No cambia la cara, no cambia el cuerpo, el cascarón sigue siendo igual, pero lo de adentro cambia hasta mi forma de sonreír, cambia hasta la forma que se expresa en la cara. Ya no se ve esa cara oscura, negra, sino se ve esa cara transparente. Yo estaba pensando y digo, Señor, hay dos velos. Hay un velo que es el que colocó el enemigo, el maligno. Está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque ese es el maligno, ese es demoníaco. Pero hay otro velo que le tocó colocarse a Moisés para poder ¿qué? Para poder permitir que el pueblo se acercara a él. Dígame bien, a él. Pero Dios estaba en otro. Ese velo es un velo que no le permite al pueblo de Israel poder acercarse a conocer de la palabra de Dios, poderse acercar a Jesús. ¿Por qué? Porque no está permitido aún. Que gracias a la misericordia de Dios nosotros pudimos ¿qué? Ver que ese velo se bajó, se rasgó completamente de arriba a abajo y nosotros pudimos entrar ¿a dónde? Al lugar santo. Poder disfrutar del lugar de Dios, poder estar a los pies de Dios y poder verdaderamente sentir la caricia del Señor y poder verdaderamente sentir el apichicheo, el abrazo de Dios. Porque es lo que Dios a nosotros nos da. Y cuando nosotros empezamos ya a darnos cuenta, a mí me preguntaba alguien y me decía, ¿usted por qué no vive con alguien? Y yo, ¿para qué quiero vivir con él? Si yo vivo con el Señor. Si llueve, ¿qué hago? Me siento en el sofá, pongo música cristiana, oigo la música. Y en la medida que yo oigo la música, en esa medida yo entro en un éxtasis, un gozo con Dios. Y ahí me quedo sentado 1 hora, 2 horas, a veces pasan hasta 4 o 5 horas. Me toca levantarme ahí del sofá, irme para la cama y acostarme. Y al día siguiente pongo el despertador, pero antes del despertador me ha despertado una canción de un pajarito que siempre llega todas las mañanas a cantarme ahí, no sé por qué razón, pero me bajo a desayunar y oigo
el ruido de la quebrada, del agua que cae por la canal. Y vienen 3 pájaros, no sé qué hacen esos 3 pájaros, pero todo el tiempo vienen y me cantan ahí en toda la ventana, encima del carro, lo dejo en la ventana del comedor. ¿Ya estuviste en la casa? Encima de la ventana del comedor. Entonces, todas esas cosas, yo me pongo a pensar y digo, Señor, gracias. Yo le doy gracias a Dios por todo. Una vez yo les comentaba a ustedes que yo, verdaderamente me sentía como muy amado por Dios. ¿Por qué? Porque lo único de todo esto, mis amados hermanos, es que usted pueda leer la palabra y Dios a usted se la traiga a su mente y usted tenga una revelación y tenga una iluminación que usted pueda, no le falle la vista para leer, sino que usted todo lo vea magnificado para que engrandecido. Y así como Dios también quiere que nosotros lo veamos a Él. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros estemos por Él. Si nosotros fuimos hechos, fuera de eso, Él hizo, ¿qué le dijo? Dio una palabra, dio un verbo, dígame bien, dio un verbo, pero ese verbo tenía una dinamis, una fuerza, un potencial. A nosotros nos da el ¿qué? El querer. Caminemos en el espíritu de Él. Dígame bien, no nos podemos salir de Él, porque si nos salimos de Él, somos anatema. En Él. ¿Para qué? Para poder llegar a la presencia de Él y poder disfrutar de Él y poder decirle, Abba Padre. Pero ese Abba Padre es tan hermoso, es tan precioso, que Él a nosotros no nos quiere ocultar nada. Él quiere que usted todo lo sepa de Él. Él quiere que usted sepa lo más recóndito que Él tiene. Por lo tanto, entonces, Él nos muestra a nosotros, primero que todo, la soberanía de Dios. Segundo, Él nos va a mostrar a nosotros lo que es la santidad de Dios. Tercero, Él nos va a mostrar a nosotros lo que es la fidelidad de Dios, el emuná. Pero óigame bien, mis amados hermanos, voy a decir el cuarto. El cuarto es la unidad del carácter de Dios. Porque Dios tiene un carácter y nosotros no podemos salirnos del carácter de Dios. Ese carácter que Dios tiene, mi amado hermano, es para que usted en todo, ¿sí?, tenga un despertar, ¿sí?, así como tenga usted un soñar en Dios. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, sepa lo que Él tiene. Mire, yo soy así, así como cuando un día me tocó que ir con mi hija menor y decirle, hoy vengo a hablar con usted, no como predicador de la palabra ni como cristiano, sino vengo a hablar con usted como Luis Pinto, hombre, porque tenía que hablar con ella directamente sobre. Y dije, después, en el tiempo, usted y yo vamos a hablar y usted me va a decir a mí, papá, gracias, como me va a decir, papá, tal cosa, y me va a echar en culpa de la cosa. Pero yo hoy por hoy sé que Dios me colocó a mí en esta condición, ¿para qué? Para que usted pueda ser libre de algo que después usted se va a arrepentir toda su vida. Y así es lo que Dios ha querido con nosotros, mis amados hermanos. Dios quiso que Adán y Eva nunca se arrepintieran. Dios quiso que ellos pudiesen vivir todo el tiempo en la gloria en Dios. Oígame bien, no en Cristo Jesús, sino en Dios. Porque antes de Génesis 3 no estaba la palabra profética que estaba reflejada en el versículo 15. Antes de Génesis 3:15 había una paz, una tranquilidad y un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría. Tanto sería que ¿qué hacía Adán cuando se levantaba? Cuando que se levantaba nada más era decir, bueno, y este es reúna, entonces tiene que ser o un burro o un caballo. Y le venía de pronto de adentro, le venía y le decía una voz que le decía, eso es un burro. Oigan bien, porque es que Dios está en nosotros, Dios está en usted. Dios se goza con usted. Dios está cada vez que usted piensa en lo bueno, cada vez que usted piensa en la palabra, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque se está revelando. ¿Por qué? Porque Él está en los vasos de honra. Él no puede estar en los vasos de deshonra. Oigan bien, Dios quiere que usted, mi amado hermano, sepa hasta que por qué la hoja de la higuera sirvió para algo. Entonces coloca un predicador, coloca a una persona para que les hable a ustedes de la hoja de la higuera y de la hoja del higo y la hoja de lo que sea de la vid. ¿Por qué razón? Para que ustedes, mis amados hermanos, aprendan, conozcan más y más. Cuando un niño está en los brazos de la mamá recién nacido y lo ponen a chupar el seno materno, ¿qué le sucede a ese niño? Cuando ya prueba la leche materna, ¿suelta la teta?
no la suelta, ¿cierto? Hasta que no queda satisfecho. Oígame bien, no llena. Dios colocó en nosotros, al hacernos, oígame bien, al hacernos, Dios colocó en nosotros unos sensores. Así como Él colocó unas leyes naturales, Él colocó unas leyes a nivel del cosmos, Él colocó unas leyes a nivel de todo el universo, Él también colocó unas leyes aquí en la Tierra, Él colocó unas leyes a nivel de la Luna que rigen la Tierra, Él colocó unas leyes en la Tierra alrededor del Sol, y Él colocó unas leyes dentro de cada uno de nosotros, llevándonos a la más mínima expresión, donde esa ley está funcionando. Si alguno de ustedes ha aprendido sobre el átomo, se da cuenta que el átomo tiene unos electrones y unos neutrones que están girando así como gira el universo. Y ese átomo, ¿dónde está? Está allá en lo profundo, en cada uno de nosotros, en cada parte, aquí en esta partecita hay una célula, y en la célula hay una serie de átomos. Hay unos, como decir, un AN, un RNM mensajero, tal cosa, y cuando empieza a buscar analizar todas esas cosas, esas proteínas, esas vitaminas y todas esas cosas, todas tienen una vital. Todos nosotros fuimos formados, fuimos hechos para vivir, ¿qué? Para vivir bien. Me perdonan si no les mandé, si no le dije a Cristian que le mandara el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 de lo que yo tenía. La vida de Dios, la vida en Dios es sanidad. La vida en Dios es salvación. La vida en Dios es redención completa, y la vida en Dios prácticamente es poder disfrutar de esa luz. Cuando entramos dentro de ese mar de agua, cuando entramos dentro de ese conocimiento, cuando entramos dentro de ese Espíritu de Dios, navegamos, bocamos mar adentro, es cuando nosotros empezamos a vivificar el poder de Dios en cada vida. Ya no me interesa a mí más estar acá, no me interesa más esta vida. Como dijo el apóstol Pablo, el morir para mí es ganancia. Pero ¿qué sucede? Sucede que usted, mi amado hermano, cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una escogencia, tiene una unción, y Dios ha colocado en usted un propósito. Cuando usted cumple ese propósito, se viene. Ahí sí ya, Dios lo llama a su lugar, Dios lo llama a su sitio. ¿Para qué? Para que no se le pierda ese hijo amado. Cuando uno empieza a darse cuenta de que dice, wow, Señor, lo que perdimos. Porque no es algo, es que es difícil, o sea, es algo que uno lo dice, wow, perdimos mucho. Vayámonos entonces a ver lo que es la soberanía de Dios. Hay un interrogante que para mí, o que para muchos, que para todos, ha existido. ¿Qué fue? Primero, ¿la gallina o los huevos? Cuando usted está en el mundo, en lo natural, usted dice, no, pero es que para que haya una gallina tiene que haber primero un huevo. Y después para que haya un huevo tiene que haber una gallina. Y dice uno, wow, aquí esto sí me parece como una ecuación, no, una ecuación infinita. Pero cuando hay un creador, cuando hay un formador, cuando hay alguien que lo ha hecho todo de la nada, y cuando uno empieza a darse cuenta de que ese que ha formado todo de la nada, que ese Elohim, que ese creador, ese me lleva a mí ¿a qué? A un conocimiento, a un entendimiento y a una sabiduría en Él. Dígame bien, caminando en Él, para poder ¿qué? Para Él mostrarme y decirme, yo soy Él. Pídeme, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, el que busca, halla. Amén. Llama, se le abrirá. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ahí está la palabra. Es una palabra profética. Es una promesa, mi amado hermano. Es algo para cada uno de nosotros. No digo que para ustedes, no, para mí también. Óigame, muchis. Yo no me quedo sin eso. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que usted camina en el Señor, usted va a recibir todas las promesas que Dios tiene aquí en este libro. Pero en la medida que usted no camina, ¿qué pasa? Esa desobediencia lo lleva a que usted pierda. Si usted se pone, o sea, dedíquele aunque sea un tiempito, 3 horas, 4 horas, 5 horas, o un día si quiere, ¿sí? Analizar todo lo que tiene la desobediencia en la palabra dada en Deuteronomio 28. Cojan cada cita, cada versículo, cójanlo y analicen. Y se va a dar cuenta, no puede uno verdaderamente apartarse del Señor, porque es mucho lo que le llega a uno.
Porque es que, mi amado hermano, usted no camina en bendición, usted camina en maldición, y al caminar en maldición usted cada día se va degradando, cada día se va destruyendo, cada día usted va siendo una persona menos. ¿Alguna vez usted ha visto una persona con cáncer? Levante la mano los que lo han visto. ¿Qué ha pasado con esa persona con el tiempo? ¿Pero qué ha pasado con su cara? Se pone negra, terrosa, como si fuera una cara de esas que no tuviese, ni siquiera tuviese agua, ni nada, no tiene vida, es una cara muerta, terrosa. ¿Qué más pasa? Se debilitan todos, se adelgazan, ¿sí? Los huesos. Y entonces va usted a Ezequiel, ¿qué? ¿Sí? Donde le dicen huesos secos. Pero cuando usted va y ora por esa persona, cuando usted va y le pide al Señor y el Señor quiere restablecer esa persona. Por eso los discípulos le preguntaban a Jesús, bueno, maestro, y entonces, ¿qué pasó con este? ¿Por qué fue cojo de nacimiento? ¿Por qué es ciego de nacimiento? ¿Qué dijo el Señor? Para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de decir, wow, tengo un creador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces he dicho a ustedes que este espacio, que a pesar de que lo veamos transparente, ustedes me están viendo a mí, ven mi color, ven el color de mi chaqueta, mi blusa, ¿sí? O mis, ¿eh? Y fuera de eso, ven el color de mis manos, el de mis gafas. Pero esa transparencia que tiene usted, si usted tuviese unas gafas especiales, tipo microscopio electrónico, dirían usted, uy, pero es que mira, allá hay un elefante que lo va a usted a golpear. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho que nosotros veamos las cosas sin que nosotros tengamos temor de las cosas. Imagina usted, nosotros viendo todo el tiempo los espíritus que están aquí. No podríamos vivir. Pero Dios sabe hasta dónde llega nuestro conocimiento, entendimiento, ¿sí? Y Él quiere que nosotros entremos en ese mar de aguas que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos esas personas que conocen de quién, de esa soberanía de Él. ¿Por qué? Porque en la soberanía Dios puede permitir, como no puede permitir, Dios no puede permitir. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Pero, y un pero. Y como una separación, ¿cierto? Ese pero indica una separación, pero no le puedes tocar. ¿Qué hizo el enemigo? ¿Hasta dónde llegó? Pues que cogió, le mató a los hijos, tal cosa. Pero no le mató a la mujer, porque sabía que la mujer le iba a decir después arrepientes y tal cosa, mire que tal cosa, y maldiga al Señor. Pero Dios cumplió una promesa que hizo, dígame bien. En Génesis capítulo 2, Él hizo una promesa. Él estableció al hombre que una ayuda idónea. Luego Él respetó a su esposa. Para eso, entonces, Él permite que usted, mi amado hermano, haga determinadas cosas, que llegue hasta un momento en donde usted se siente que no es más, que no puede más, que ha llegado hasta el tope y cree que Dios a usted no lo acompaña, no le ayuda. Como el hijo amado cuando estuvo en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O las preguntas que muchas veces se hacía Moisés: ¿por qué a mí? ¿Por qué no manda a otro? ¿Por qué no escogió otro? ¿Quién soy yo? ¿Qué talento tengo yo? ¿Sí? Cuando verdaderamente ninguno de nosotros conoce qué talento o hasta dónde puede llegar ese que es nuestro embrión, que puede llegar hasta de pronto ser presidente, como de pronto puede ser el mejor predicador de la palabra. Me interesa más esto. ¿Quién iba a saber que yo, hijo de dos campesinos, allá, encerrados en el campo, labrando la tierra y tal cosa, y después iba a ser un médico ortopedista, y que en este momento fuese el predicador de acá? Solamente Dios lo sabía, mi hermano. Porque Él escribió un libro. Y oígame bien, y estuve 45 años separado de la palabra de Dios. 45 años caminando en lo que yo creía que era lo bueno. 45 años convencido de lo que yo pensaba que era lo que yo producía. Es que yo como porque yo produzco, y si yo no produzco, entonces no como. Convencido que lo que yo estaba ahorrando era para mi vejez, cuando en cualquier momento se puede ir todo. ¿No han visto estos problemas que tiene el país, que tienen los otros países, el mundo entero? Casas hechas con un alto costo, quemadas completamente, en cenizas. Casas que llegan y tal cosa. Eso es
aquí nada más en Colombia. ¿Por qué? Porque mi amado hermano no se hizo como Dios quería que. La palabra de Dios dice que el hombre sensato, ¿qué? Edifica ¿dónde? Amén. ¿Y el insensato qué pasa? Y cuando viene la tormenta, la lluvia, ¿cuántas veces uno, no, vamos, separémonos? Yo voy con esta persona y usted, vamos, no, tengo que vivir mi vida. Rodrigo, si no sabe qué pasa a los 60 años, y eso si de pronto llega a los 60 años, cuando lo manden para un ancianato, ¿sí? Y no lo vayan a visitar. Usted no ha habido con unas personas que lloran porque los hijos no han ido a visitar. Cuando si uno tiene el amor de Dios, todos lo quieren. O si no, miren mi cumpleaños, 70 años. Para muestra un botón. ¿Cierto que sí? ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque les nace. Dígame bien, porque el Espíritu de Dios coloca en su corazón ese amor hacia este predicador, hacia la predicadora, hacia quien sea. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa soberanía de Dios, díganme bien, mis amados hermanos, que tiene el dominio tal que todo esto está bajo el control de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dejémoslo así para que no gastemos tiempo. En donde esas leyes que Dios trajo para cada uno de nosotros son las leyes que ha establecido para todos. Cuando el apóstol Pablo estaba ya salido del naufragio y llegó a la isla esa y estaba recogiendo la leña y una culebra lo mordió, ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se puso a gritar? ¿Se puso a decir, no voy a morir? Nada de eso. El apóstol Pablo lo que hizo fue que movió la mano encima de la hoguera. ¿Y qué pasó con esa culebra? Cayó dentro de la hoguera y se quemó completamente. ¿Y a él qué le pasó? Nada. Porque la sanidad estaba en él. ¿Por qué era sanidad? Mi amor, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando usted pronuncia palabra y la palabra viene porque usted es templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, si mora el Espíritu de Dios y usted pronuncia la palabra correcta, la palabra correcta de bendición, eso va a suceder. Pero para eso tenemos que estar en eso. Tenemos que disfrutar de la soberanía que Dios tiene. Esa soberanía que también está en usted. ¿Por qué? Porque usted es templo de Dios, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. O sea, esa soberanía, ese poder, ese dinamis está en usted. ¿Por qué? Por intermedio de Dios. Pero no para que usted se crea más que Dios. Oiga bien, por eso vienes, a veces cuando uno predica y viene, ay, que pastor, no, mi amado hermano, porque es que eso le gusta la masa. Y esta masa no quiere ser preguntada todavía. Por eso uno a veces prefiere mejor estar en la presencia de Él. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de cambio, ya uno está ya en Él. Ya no hay otra opción. Y es así como Dios, entonces, vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces no hay nada. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios, Él mismo es justo, Él mismo es santo, Él mismo es fiel. Él es omnisciente, Él es poderoso, Él es todopoderoso. Y si no, fijémonos más adelante en el versículo 17, ¿qué dice? Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Él estableció en el faraón, en ese inconverso, en ese demoníaco, el dominio que él tenía sobre ese demoníaco de modo tal que él endureció el corazón de él. ¿Para qué? Para que Dios pudiese por intermedio del líder hacer prodigios, milagros, y esos milagros llevaran a que se esparciera por todo el mundo y llegara a oír que el Dios que tenía Israel era un Dios omnisciente, era un Dios vivo. Un Dios que estaba ahí, era un soberano en todo sentido. Si no, miremos el 19 al 22, ¿qué dice? Porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. Entonces ahí está la soberanía de Dios. Cuando nosotros empezamos a vislumbrar su gloria, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que significa todo lo que Él dice, en ese momento nosotros nos damos cuenta de que no hay nada que decir. Tenemos que ser obedientes. ¿Para qué? Para poder recibir lo que Él tiene. Óigame bien, pero no solamente esto se queda ahí. Es que esto no se queda ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros lo analizáramos desde el punto de vista ese, donde Él se queda ahí, diríamos, uy, pero tenemos un Dios duro, un Dios que no acepta nada, un Dios que dice, deshagamos este barro y hagámoslo vaso de honra. Resulta que Dios no es así, porque más adelante lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver que la soberanía de Dios era tanto para Él como también para nosotros. O sea, así como Él nos respeta a nosotros, también tenemos nosotros que respetar a Dios y también respetarnos a nosotros mismos y también respetar a nuestro prójimo. Así como Él nos concilió con Él por intermedio del Hijo amado, tenemos también nosotros que conciliarnos con nosotros mismos y también conciliarnos con nuestros hermanos. Porque ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué dice el siguiente? Al prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice Jesús? Dígame bien, es que Jesús me lo redondeó todo, ¿cierto? Jesús me le puso casca y cascarita y fue su cascarón. Me dicen, y amarás a tu enemigo. ¿Por qué razón? Porque si tú amas a quien quieres, ¿qué me estás mostrando? Nada. Pero si tú amas a tu enemigo, ¿qué me estás mostrando? Que verdaderamente me amas. Cuando tú respetas a tu jefe, así sea como sea tu jefe, cuando tú respetas a tu esposo o a tu esposa, así sea como sea, en ese momento tú le estás mostrando a Dios que tú lo amas. ¿Y qué dice Él? Mía es la venganza. Porque es dura la venganza. Dura, pero también es suave. Si no, fíjese a David. Cuando David le dio 3 puntos a escoger, dijo, bueno, escoge estos 3 puntos, a ver cuál. Dijo, no, Señor, yo me quedo contigo. Porque él sabía que Él le oraba, le pedía, clamaba a Él, ¿sí? Y de una vez Él le daba la orden al ángel de muerte que no hiciera más, que se quedara quieto. Pues eso le pasó al rey. Prepara maletas, mi hermanito, te vas esta noche conmigo, ¿sí? Y él, como no quería morir, a pesar de que tenía la patente, no quería morir. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a decirle al Señor, o sea, hubo un diálogo con Dios. Padre, acuérdate de esto, acuérdate de esto otro. Y en la medida que Dios lo oyó, en esa medida él se dio cuenta de ese clamor, de ese corazón, y le pasó como a Jesús cuando vino la sirofenicia y le dijo, es que de las migajas que caen de la mesa, yo recibo, yo como. Eso le dio sanidad y también le dio salvación a esa sirofenicia. Y también salvó a quien, al rey Ezequías. ¿Y cuántos años le dio de vida? 15 años. Que si este rey hubiese sabido hacer, hubiese tenido, hubiese estado dentro del camino del Señor, hubiese durado no 15 sino más tiempo en la gloria de Dios. Por eso, mis amados hermanos, esa soberanía de Dios, es necesario reconocer este atributo, mi amado. ¿Por qué? Porque no debemos nosotros endurecer nuestro corazón, sino que tenemos que acercarnos a Cristo, al camino, a la verdad y a la vida. ¿Por qué? Porque Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida, y nosotros solamente podemos ir a Él por intermedio de ¿quién? Yo hablaba con Cristian y yo le decía, tiene que suceder un milagro, tiene que suceder un avivamiento súper, donde el Espíritu de Dios le cambie la mente, le cambie el conocimiento, o sea, renueve ese chip de todos aquellos que Dios quiere tenerlos en su presencia, para que ellos puedan estar en tu presencia y reconocerlo a Él como el Dios único, como el Creador, como el Señor de señores, como el soberano. Ese chip, mi amado hermano, que tiene usted ya cambiado, que tiene ya renovado. Que si usted todos los días persiste e insiste y no desiste, va a estar cada día en un conocimiento más con el Señor.
va a tener más revelación de Dios y va a ser usted más y más en Él. Óigame bien, no en el mundo, sino en Él. En usted va a haber más luz. ¿Para qué? Para que usted cuando vaya lleve luz a quién, a toda la. Ese es el plan de Dios y predicarlo. Pero no con palabras, sino con testimonio. Que usted puede decir, yo lo perdono, pero usted en su corazón tenga el perdón. No, pero es que yo lo perdono, pero es que. Y llega alguien y le dice, ay, sabe de, por decirlo, sabe de XX. Ah, no, pero es que ese inmediatamente sube de rabia, de ira. No, mi amado hermano, ahí no está usted en nada. Y es así como Dios quiere que nosotros, mire, Martín Lutero, él hizo un libro que se llamó El cautiverio. Si nosotros lo vemos, lo entendemos, así como, no sé, yo lo entiendo así. Yo entiendo que mi voluntad es libre. Yo soy libre para escoger. El coger aquí, cerrar este micrófono, caminar hacia la puerta, coger la camioneta e ir. Soy libre. Nadie me puede decir que no. O de pronto me pueden coger, me pueden amarrar. Esa libertad que tiene usted, mi amado hermano, no crea, usted no la tiene libre. ¿Por qué? Porque hay solamente dos caminos, o el camino de la luz o el camino de la sombra. No podemos servir a dos señores, solamente servimos a uno solo. O tenemos la luz o tenemos a Belial. O estamos en el mundo o estamos en ¿qué? En el reino de los cielos. Entonces tenemos que tomar una decisión y tenemos que decidir. ¿Cómo decidimos? Cuando nosotros entregamos, cuando nosotros permitimos que Dios entre a nosotros, cuando como su palabra lo dice. ¿Qué le dijo Jehová a Caín? Si ustedes oyeron a Ángela, si a bien hicieres, ¿qué pasaría? No será enaltecido, pero si tú lo hicieres, ¿qué pasaría? Es así como Dios verdaderamente a nosotros nos deja esa libertad. Usted donde está es libre en Cristo Jesús. Si usted estuviera sujeto por el enemigo, yo creo que no tendría libertad. ¿Por qué? Porque le harían un tiempo. Bueno, si usted se va, entonces lo echamos del puesto. Tiene que estar aquí tantas horas porque si no, entonces usted peca, tal cosa, recontrapeca y usted pierde y tal cosa. No, cuando uno conoce la verdad, inmediatamente la verdad misma lo hará libre. ¿Por qué? Porque usted va a decir que no es cierto lo que usted me está diciendo. Fíjese que Pedro dijo a Jesús, después de haber dicho que él era el Hijo de Dios, el unigénito, le dijo una palabra. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente buscando ¿qué? Siendo que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Dónde actúa el enemigo? Es bueno que oigan las charlas de la, donde básicamente ahí se está explicando una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la mente es eso. El tema que nosotros pensamos manejar se llama mente sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Entonces, tenemos una mente sana, tenemos un cuerpo sano. ¿Amén? Ahora, vayámonos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, oyes hoy su voz, no endurezca sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Es así como nosotros no tenemos, mire, ¿qué hizo Dios en el desierto con el pueblo de Israel? Dios en el desierto con el pueblo de Israel llevó al pueblo de Israel a que todo lo que tenía en su interior lo fuera sacando. Todo aquello que tenía guardado, porque muchas veces nosotros podemos ¿qué? Podemos cargar con la Biblia debajo del brazo y venir a aquella iglesia y decir, alabado sea el Señor, Jesús te llene, ¿sí? Amén, aleluya, pero nuestro corazón no está conforme al corazón. Fíjense, le estoy hablando del corazón, no le estoy hablando de ni el alma, ni del cuerpo, ni del espíritu, estoy hablando del corazón de cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede? Que cuando usted está con un corazón conforme al corazón de Dios, así como le pasaba a David, ¿qué le pasó a David? David danzaba, ¿sí? Y hasta se desnudó, ¿cierto? Botó la ropa sin darse cuenta. ¿Y él danzó para quién? Para Dios. Vivió el tormento, vivió la aflicción, ¿para quién? Él todo me lo dio. Él puede tomar todo de mí. Él puede verdaderamente llevarse todo lo mío porque lo mío es de él. En ese momento es una cosa tan íntima con Dios, tan común con Dios, que hace que nosotros podamos pronunciar esas palabras
que son palabras que encierran un gran misterio y una verdad. Entonces quedémonos aquí en esta parte, primera parte, ¿sí? Porque después vamos a hablar de la santidad de Dios. Cuando hablemos de la santidad de Dios, oigan bien, son 4 elementos que tenemos que tener en cuenta. Yo los invito a que ustedes busquen. Hablemos de la santidad de Dios, hablemos de la fidelidad de Dios y hablemos de la unidad del carácter de Dios. Son 4 cosas importantes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así como tú tienes una soberanía en Dios, fíjate bien, en Dios, también tienes una fidelidad en Dios. Y así como tú tienes una fidelidad en Dios, también tienes una unidad en Dios. ¿Sí? Porque lo bonito que tengo yo de este patrón mío, de este soberano mío, ¿sí? Es que Él es mi soberano, pero Él también respeta mí. Él también me respeta a mí. Y Él también oye mi voz. Él también oye mi palabra. ¿O qué le pasó a Dios con Abraham? Cuando iba rumbo a Sodoma y Gomorra. ¿Qué era el pensamiento de él? ¿Será que yo puedo hacer esta cosa con Sodoma y Gomorra sin haberle contado a mi amigo? ¿Qué era el pensamiento de Dios? Era el soberano. Le iba y le venía. Lo que pensara Abraham. Pero él respetaba a Abraham. Así como él también se respetaba a sí mismo, también respetaba a Abraham. Oigan bien, quiero que me entiendan ese término, esas formas. Mi, como dice él, mi y ti. O sea, él dice, lo mío es lo tuyo y lo tuyo es lo mío. Así como Jesús le dijo a Papito Dios. ¿Sí? Porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Le dijo a quién? A los discípulos. Cuando estaba hablando de quién, del Espíritu de Dios. Porque Él vendrá a traerles ¿qué? Lo que es mío, pero lo mío no es mío, sino es del Padre, y lo del Padre también es mío. O sea, oigan bien, es como una cosa que ahí está la soberanía de Dios, ahí está la justicia de Dios, ahí está la equidad de Dios, ahí está el juicio de Dios, mi amado hermano. Mira, usted no lo enjuicia, es usted mismo el que es la palabra la que lo lleva a usted a que usted mismo se enjuicie. Tiene que analizar bien la palabra para que usted no tenga. Y así cuando usted conoce podemos vivir ¿qué? De victoria en victoria. Amén, ¿cierto que sí? Ha sido bonito el tema, ¿sí? Amén. Amén, alabado sea el Señor, bendito. Cerramos los ojos, mis amados. Gracias, mi amado Dios, porque tú todo lo haces grato, tú todo lo haces suave, tú todo lo haces perfecto en ti, mi amado Dios, porque tu voluntad es buena, agradable, mi amado Dios, y perfecta. Tú nos creaste, mi amado Dios, a tu imagen, a semejanza tuya, mi amado Dios. Tú quieres que nosotros podamos disfrutar de quién, de todo lo que tú tienes. Tú quieres que nosotros tengamos todas las riquezas en Cristo Jesús. Por eso enviaste a tu Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos rociados, fuésemos lavados con esa sangre, con la sangre del Cordero, tu Hijo inmolado, mi amado Dios. Y que nosotros no hubiesen, mi amado Dios, pecado, porque ya tú lo habías borrado. Tú lo colocaste arriba en la cruz, mi amado Dios. Tú lo fijaste, mi amado Señor. Y tú permitiste que viniese tu Espíritu, mi amado Dios, tu Espíritu, que también ocupaba el Espíritu de Jesús, para que entrase, Señor, en cada uno de nosotros y nos enseñase poquito a poquito, momento a momento, Señor, la oración, y por medio de la oración nosotros reconozcamos que eres tú el único, el Dios Todopoderoso, el Creador. Las 5 partes tuyas, mi amado Dios, el Elohim, el Jireh, el Rafa, el Sabaoth, el Nisi, y por qué no, mi amado Dios, el Dom, el Señor de Señor. Gracias, papito Dios, gracias por esta noche, mi amado Dios. Prepáranos para este domingo que viene, mi amado Dios. Amplía las estacas, Señor, de nuestro conocimiento estas noches, para que cuando venga el domingo, Señor, tu palabra sea una palabra que, Señor, nos llene, Señor. Sea ese sal, ese bálsamo que cubre nuestro cuerpo, mi amado Dios, para que todas nuestras enfermedades, Señor, todas nuestras dolencias, todos aquellos momentos en los cuales nosotros entramos en aflicción, Señor, tú lo calmes, tú lo cures, Señor, y podamos vivir siempre de victoria en victoria en ti, mi amado Señor. Llévanos con bien a donde vamos, Señor. Coloca tus ángeles, Señor, alrededor de cada cosa, Señor.
ángeles con espada de fuego, Señor, para que nos defienda del ataque del enemigo, Señor, y de toda arma forjada, Señor, por ellos, Señor, por este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.